y hoy vamos a acabar con un dulcecito. Vamos a hacer unas natillas espumosas, por supuesto que al huevo. Mira, vamos a necesitar para hacer las natillas leche, azúcar, yemas, un poco de harina de galleta, que son galletas trituradas simplemente, mantequilla, y para el chocolate, pues vamos a hacer un cremoso de chocolate, con chocolate bastante puro, de estos que encontramos al 70%, azúcar, yemas otra vez, leche y nata. Vamos a empezar primero a cocer las natillas, ya sabéis que esto de las natillas se dice que hay que cocerlas muy poquito, muy poquito, muy poquito. Primero echamos el azúcar. Y la leche. Vale. Todo esto en frío, porque si no, imaginad, tenemos aquí el cazo caliente y aquí hacemos una tortilla en vez de unas natillas. Esto sí, por favor, cuando hagamos esto, importante estar pendiente, Aquí no vale hacer la natilla y me voy por ahí a ver un programita, no. Aquí hay que ponerle un poco de intención, y estar pendientes. Genial. Y sobre todo fuego suave, Así. Potencia media, con estos aparatos es muy fácil hacerlo, Y siempre acordaos, sin parar de remover y todo el rato despegando el posible huevo que se nos pueda quedar pegadito en el cazo, Vale. Esto lo tengo controlado porque estamos trabajando a una potencia bastante pequeñita. Ya veis que aquí al lado tengo otro cazo. Pues en este otro cazo lo que voy a hacer es la base para hacer el cremoso de chocolate, Para que me entendáis, vamos a hacer como una mayonesa de chocolate, con la base de huevo y con el chocolate, que una vez frío será un cremoso espectacular. Y esto de verdad os da una versatilidad muy buena, porque tanto puede servir para este postre, como para rellenar unos croissants, para lo que queráis. Ya sabéis, al llevar huevo funciona bien en frío, funciona bien en caliente, una maravilla. Esto, receta a fondo de armario, Bueno, empieza a coger temperatura y vamos a hacer el mismo procedimiento para el cremoso de chocolate. Leche, nata, aquí hubiéramos podido poner el chocolate ya en la misma natilla, pero yo creo que lo divertido luego va a ser encontrarte el chocolate sin verlo, que te lo puedas comer y digas, ostras, ¿de dónde sale esto? Pues nada. Así que por eso vamos a hacer el doble de trabajo y hacer una crema de chocolate y la otra de huevo simplemente. Ya sabéis, igual que antes, todo en frío. Y lo mismo, a prestarle atención. No vale irse. Voy a continuar removiendo este. Y con este lo mismo. Ya voy a darle un poquito de temperatura a esto. Genial. Vale, importante que tengáis preparada una Turmix, porque todas estas cremas cuando salen del fuego lo que quieren es que le demos una buena batida. Ya sabéis, para que el huevo homogenice con todos los ingredientes, importante, También por si nos hemos despistado un poco, nos queda un grumillo, esto nos va a ayudar un montón, Ya veis, esto hay que cuidarlo, sobre todo el tema de los postres. Yo digo que es importantísimo, Acabar una buena comida con un postre es imprescindible. Luego ya haremos un cuarto de hora más de footing si hay que hacerlo. Perfecto, voy a preparar aquí la batidora, para que no se me olvide que tenemos que batirlo al salir. Perfecto. Bueno, mirad, aquí os he dicho antes que teníamos para hacer una galletita, simplemente esto es facilísimo, una galleta María, la que queráis, la que tengáis más confianza, La pasamos por un molinillo café, por un Turmix, por un rodillo, lo que os dé la gana, la metéis en una bolsa y la machacáis, Si lo queréis a más grosso modo, yo lo he hecho muy finita, y luego mantequilla pomada, Vale. Perfecto, mirad, aquí si me descuido un poquito se me coge esto,
Ya os he dicho que a darle. Vale, ya sabéis, con unos 5 minutos esto lo tenemos. Bueno. Mezclamos estos ingredientes, ¿eh? La mantequilla con un poquito de la harina. Esto está casi, ¿eh? Nada, trabajarlo un poquito, ¿eh? Hasta que esté bien homogeneizado. Vale, ya tengo la natilla, ¿eh? Mira, cocida la napa, un poquito de cuidado. Metemos el turmix. Perfecto, que quede lisa, brillante. Eso quiere decir que hemos hecho un buen trabajo. Y esto lo metemos dentro de un sifón. Y lo reposamos como un par de horas o 3 a la nevera, ¿eh? Y ya está. Por otra parte, aquí tenemos la otra crema para hacer la crema de chocolate. Igual, ¿eh? A la inglesa. Esto se llama cocer a la inglesa o a la napa. En todo caso que no hierva, importante, ¿eh? Porque si no, luego el huevo nos va a saber como a huevo muy cocinado, ¿eh? Más que... nos va a saber como a tortilla y es un sabor pues un poco desagradable para un postre. Vale, esto ya lo tenemos. Aquí tengo el turmix. Ya os digo, vamos a hacer como una mayonesa de huevo. Con el chocolate, ¿eh? Ponemos el chocolate abajo. Este es un postre que interesa hacerlo siempre de la mañana para la noche, incluso de la noche para la mañana, con unas 12 horas de antelación. Genial, ¿eh? Porque el chocolate necesita cristalizar y el huevo, por supuesto, también necesita enfriar, dar cuerpo a la crema, y eso solo lo podemos conseguir con reposo y con un poco de frío, ¿vale? Con mucho cuidado. Ya os digo, cubrimos primero lo que es el chocolate y le damos un poquito. ¿Veis? Va pillando un punto brillante. Correcto. Ahora acabo todo esto. Voy bien, ¿eh? Acabo todo esto un poquito y luego vuelvo con vosotros. Este es el resultado de lo que hemos hecho en un principio, ¿eh? La crema de chocolate, esta mayonesa que os he dicho de chocolate. La hemos emulsionado bien, la hemos metido en una manguita, en una bolsa desechable, como queráis, y a la nevera. Esto ya os he dicho, 3-4 horas de cuajo mínimo, ¿eh? Y las natillas coladitas y en un sifón. ¿Que no tenéis sifón? Varillas hasta que monten. Tened en cuenta que lleva huevo, lleva la materia grasa de la leche y esto va a ser como... esto le va a dar mucho cuerpo. ¿Os acordáis de la galleta? Yo la tengo hecha, pero os lo voy a enseñar, ¿eh? La harina de galletas con la mantequilla, la ponemos entre dos papelitos y la estiramos tan fina como queramos, ¿eh? Le damos un reposo al congelador. Esto es sencillo, ¿eh? Además, ya os digo, os saca de un apuro rápidamente. Nada, esto con una horita ya está bien. Bueno, ya os he dicho que la tengo hecha.
¿Veis cómo queda? Perfecta, ¿eh? Como unas obleas muy crujientes. Vale, vamos a montar el plato. En el fondo del plato ponemos el cremoso de chocolate. En medio un heladito, que tenemos de galletas, que lo hemos comprado, magnífico. Hoy en día hay algunas marcas comerciales que realmente merecen mucho la pena, sobre todo a nivel casero, que nos ayudan a tener siempre un fondo de armario bueno. Perfecto. Una cucharadita de helado. Las galletas crujientes. Todo esto no se va a ver, esto es lo bueno del postre, es un postre de sorpresa, que te lo vas a encontrar todo a medida que vayas comiendo. Te crees que es una natilla solo, pero luego todo esto te lo encuentras. ¿Vale? Y vamos a napar con la natilla espumosa. Y aquí está. Nuestra natilla espumosa de chocolate. Y esto es lo que hemos hecho hoy. El arroz a la cubana, con el huevo presentado de dos maneras, la yema por una parte y la clara montada y frita por la otra, con su secreto ibérico y su tomatito. Y para terminar, un postre, estas natillas espumosas de chocolate que realmente le van a encantar a todo el mundo. Espero que lo hagáis en casa y que lo disfrutéis. Hasta la próxima.